Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí nos encontramos una vez más, como todas las semanas. Empieza a ser una pregunta recurrente si efectivamente el desarrollo del gobierno de Javier Milei, que ha tenido en los primeros meses como objetivo principal sostener la idea de un déficit fiscal cero, es decir, que no haya déficit fiscal, y que ha dado los primeros resultados en materia de una reducción de la inflación. En estos días se va a conocer el dato del mes de mayo, ese sostenimiento de un programa económico. Algunos dicen que en definitiva no es un programa económico, que todavía falta para que eso se convierta en un programa económico. Si ese sustento no ha sido acompañado, o ese camino no ha sido acompañado de pericia a la hora de hacer política. Algo de eso efectivamente ha sucedido, porque si no nos explicarían, por ejemplo, los cambios que se han anunciado en estas últimas semanas en el Gabinete Nacional. Puntualmente, la salida de Nicolás Pose de la jefatura de gabinete para ser reemplazado por Guillermo Franco. Es un hombre que lo que ha mostrado hasta aquí es algo más de muñeca política. Todavía, por supuesto, falta mucho camino por recorrer. Recién veremos si la próxima semana el Senado termina aprobando o rechazando la ley de bases, que tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que todavía le falta esa media sanción en el Senado. Ley de bases muy reformada, absolutamente disminuida de lo que fue el proyecto original. Pero la llegada de Guillermo Franco se le ha dado, si se quiere, un oxígeno distinto a la tarea política. Pero este es el principal punto hoy de discusión sobre lo que está pasando con el gobierno de Javier Milei. ¿Hasta dónde es sostenible este camino trazado del presidente de la República? Además, en su discurso sosteniendo ese enojo, esa dicotomía, ese enfrentamiento con lo que él denomina la casta política, cuando la misma política es la que necesita, por ejemplo, para poder avanzar en temas muy importantes y muy recurrentes. Porque además, el principal activo que tiene Javier Milei, más allá de su discurso, es un punto central que no puede negociar bajo ningún punto de vista y del cual no puede flaquear, que es la honestidad o la lucha contra la corrupción. Nosotros venimos contando en diversos programas y también en nuestros informes semanales que había empezado a virar entre los temas de mayor preocupación de los argentinos como principal la inflación hace unos meses atrás, la economía, había empezado a virar con respecto a que lo más preocupante para los argentinos tenía que ver con la corrupción. Por eso es entendible que el gobierno se haya dedicado durante muchas semanas, todas las semanas, a mostrar un caso vinculado a cómo durante el gobierno anterior, por ejemplo, se manejaban muy mal el reparto de dinero en los planes sociales, qué es lo que se hacía con eso, los gerentes de la pobreza. Le había venido dando resultado de eso en materia de opinión pública hasta que estalló el escándalo en el Ministerio de Capital Humano, que puso, obviamente, la lupa sobre efectivamente si se estaban haciendo o no bien las cosas en ese ministerio, si la ministra Sandra Petovelo, a la que Milei define como la mejor ministra de la historia, efectivamente estaba llevando adelante una buena tarea política. Muy opaco todo, las circunstancias que rodearon la salida de Pablo de la Torre del ministerio, nosotros lo adelantamos en este tweet el sábado pasado, cuando dijimos, ojo que hay una historia oculta, casi con tinte macabro, de lo que fue pasando allí, con un apriete incluido a un funcionario para que inculpe a de la Torre y la desligue a Sandra Petovelo. Algunos dijeron, no, bueno, es una fábula. La verdad que terminó después una funcionaria también muy extraña, con pasado militante kirchnerista, que después se termina convirtiendo en la más absoluta defensora de Petovelo, más petovelista que Petovelo mismo, que es Leila Gianni, que termina reconociendo cuando va a la justicia que efectivamente hubo un apriete para que un funcionario de apellido Fernández dijera que De la Torre era el máximo responsable de haber firmado contratos para poder contratar personal a través de una entidad intermedia, internacional, algo que es bastante habitual en la práctica de la administración pública, y eso desató un verdadero escándalo. Pero yo quiero centrarme en lo importante del escándalo en materia de señales políticas, porque esto se viene dando
en muchas otras ocasiones. Yo recuerdo que en el propio Senado de la Nación decían, bueno, aquí lo que está faltando para aprobar la ley de bases es una gestión política. Es alguien que haga gestión política, que alguien se siente y pueda resolver los temas y no que vaya a la Casa Rosada y le devuelvan la situación cambiada o que no se pueda absolutamente cerrar ningún acuerdo. Para eso está Guillermo Francos. Y hay una mirada que nosotros también la hemos adelantado aquí la semana pasada, que es cómo establecemos el vínculo con los territorios, puntualmente con el Gran Buenos Aires, con el conurbano bonaerense. ¿Por qué? Bueno, porque fíjense ustedes que este problema del reparto de la comida, de la asistencia social, está generando tensiones muy relevantes. Y sin embargo, el gobierno decide avanzar en el reparto de la comida a través de una fundación, la Fundación CONIN de Abel Albino, que hace mucho tiempo trabaja en el tema de desnutrición infantil, y no hacerlo a través de los municipios o de los intendentes. Es un tema interesante para seguir muy de cerca, porque los intendentes, ¿qué están diciendo? Nosotros, en definitiva, de alguna manera somos los que sostenemos que la gente siga comiendo en los barrios más humildes, porque no nos llega de nación, la provincia de Buenos Aires envía mucho menos de lo que enviaba antes por una cuestión presupuestaria, y nos hemos convertido en un embudo donde tenemos que sostener eso. Nos llama la atención que en esos barrios Milei sigue teniendo una alta imagen, pero esa gente que lo ve muy bien a Milei es la gente que come gracias a nosotros. Y con nosotros no habla nadie. Esto lo dijo, por ejemplo, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez. No es casual lo de Francos y tampoco es casual lo que la semana pasada le decíamos, la llegada de un hombre que conoce el conurbano bonaerense, porque lo ha transitado, conoce sus actores, conoce sus metodologías, que es Sergio Neifert, que acaba de ser oficializado este viernes como nuevo titular de la administración de la Agencia Federal de Inteligencia, es decir, lo que era la CIDE, que ahora es la AFI, donde ahora habrá que ver, ya dependiendo directamente del presidente, cuál es el perfil que se le va a dar a este organismo, siempre muy sensible en cualquier gobierno, y no es la excepción de esa sensibilidad. Y voy a cerrar también con un tema que obviamente genera y mucha preocupación, que es ese vínculo de los intendentes del Gran Buenos Aires, que no tienen hoy con el gobierno nacional, que de alguna manera habrá que reestructurar si es intención del gobierno hacerlo, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que bajo todo concepto está buscando ser la antinomia a Javier Milei y toma decisiones en ese sentido. Hay un tema, y con esto concluyo, muy preocupante, sobre todo para los empresarios, que es la votación en la legislatura, con media sanción en la Cámara de Diputados, de una norma que modifica un artículo, el artículo 48, sobre las indemnizaciones laborales, que ahora le aplica un plus de actualizarse a través del índice SER más un 6%. Esto tiene muy preocupados a los empresarios porque dicen, si esto termina aprobándose en el Senado, para nosotros es prácticamente la partida de defunción de poder en el futuro pensar siquiera en contratar a alguien. Hay que prestarle mucha atención a estas cosas porque un país con el 50% de su población bajo la línea de la pobreza, la única manera que tiene en serio de salir y de transitar otro camino es la creación genuina de empleo registrado. La Argentina parece que en muchos aspectos sigue transitando por la vereda contraria. Hasta la próxima semana.